Caso de Tsutomu Miyazaki. Oigan, yo veía mucho a este men antes, pero hace mucho tiempo veía a este men en mi canal antiguo. Después ya le perdí el rastro, ya no lo vi más, pero es muy bueno. El criminalista nocturno. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Díganme si se escucha bien o no, por favor. Pogo el payaso, qué buen caso, ¿eh? El de Tsutomu Miyazaki sí lo conozco, el caso, más o menos, porque igual lo investigué un poco, así que igual aquí ya no es tanta sorpresa para mí, porque solía haber muchos casos así de criminales, siempre. Tenían superhéroes, llegó en modo superhéroe esta noche. Modo superhero. Había una canción que me gustaba mucho, pero no puedo colocarla porque si la coloco me tira copyright y después tengo que censurar esa parte del directo y nada, no me gusta. El criminalista nocturno. No pastillas para la garganta. Durante más de un año, la La voy a prefectura guardar, de Saitama en Japón se vio envuelta en una serie de sucesos Oigan, se escucha bien, ¿verdad? Porque para la gente del futuro es muy importante. Edna, muchas gracias por unirte, te lo agradezco mucho. inquietantes que desplegaron cientos de búsquedas por la zona, principalmente en los bosques que la rodean. Ya, muchas Esto gracias. luego de la desaparición de 4 niñas que se esfumaron sin dejar rastro. 4 El niñas caso se desaparecieron. vería envuelto en aterradoras llamadas y envíos escalofriantes al domicilio de las víctimas, que acapararon la atención de la prensa, creando un revuelo mediático al considerar que los hechos eran productos de un monstruo. El responsable de dichos actos era un amante de los cómics y el manga, Subí un poco más el volumen por si acaso. que vivía en un mundo Japón, de Karen, exacto. fantasía a causa de un pasado traumático que marcó su vida para siempre por el simple hecho de sentir una especie de inferioridad que lo atormentaba y que lo llevó a cometer terribles actos. El sujeto, Tsutomu Miyazaki, fue el encargado de atormentar a las víctimas y a sus familiares, dejando una huella en la historia del mundo criminal de Japón, que se le conoce como los crímenes del otaku. Los crímenes del otaku. ¿Dónde están los otaku acá? Por favor, salgan. Aparezcan, por favor. El criminalista nocturno. Genial, así como se tira spam entre medios. Voy a hacer lo mismo en mis videos. Cuando inicie el video, así, de los mapas más aterradores y más raros, bla bla bla, y esto del Second Life y bla bla bla. Info Schrödinger. Empieza el video. Que suena genial, qué buen nombre. Criminalista nocturno. Suena muy genial, la verdad. Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en el distrito de Nishitama en Tokio, Japón. Sin embargo, su nacimiento fue de forma prematura y con muchas complicaciones, entre ellas la Si eres otaku y juegas Yugi, claramente no te bañas. deformidad en sus manos y muñecas. Oh. Sus articulaciones estaban unidas, de tal forma que si intentaba mover las manos tenía que rotar los antebrazos, lo que provocó que tuviera una infancia muy difícil. Claro, para la época, obviamente todo el mundo se iba a burlar de él. Complicado, complicado. Principalmente porque después de ingresar al colegio, sus compañeros se burlaban de él, porque le era imposible mover sus manos con facilidad. Esto causó que tuviera una personalidad retraída y tímida. Cuando ingresó Claro, a la se volvió primaria, más introvertido de a poco porque igual lo empezaban a acosar. Además que igual en Japón las cosas son mucho más raras, entonces como que en esa época... el problema se agravó aún más. A pesar de ser un niño inteligente, era solitario e incapaz de hacer amigos. Estaba tan acomplejado que prefería aislarse de todos para que no se burlaran de él. En tercer grado escribió en un ensayo que cuando fuera grande quería comprar un auto
y conducirlo con normalidad. Pasar a un restaurante y comer un poco de curry o arroz. El chico soñaba con llevar una vida normal. Claro, estaba buscando simplemente lo que todos sueñan, una vida normal, un trabajo, un auto, una casa, una familia. Impresionante cómo estos trastornos de a poco la misma gente lo terminó convirtiendo en eso. Aunque hay personas que crecen directamente con esa maldad o ya vienen con eso y no cambian. Como los demás. Pero le era muy difícil tener la confianza suficiente para afrontar las situaciones, pues cada que no podía hacer algo, se frustraba y decía que todo se debía a sus manos deformes. O sea, igual eso es importante entenderlo también, el trastorno de la poca tolerancia, cuando la gente ya no tiene tolerancia a la frustración. O sea, constantemente por cualquier cosa se desmotivan de manera instantánea. Una discusión en pareja, intentan hacer cualquier cosa y se enojan, se frustran y les da todo rabia. Acá en este caso él tenía algo en específico, o sea, que eran sus manos. Pero en el caso de muchos hoy en día pasa a ser por cualquier cosa, o sienten que son tontos, idiotas, o se sienten inútiles, simplemente por el hecho de no hacer algo tan simple que les cuesta nada más, pero a veces puede ser muy complejo porque nunca lo has intentado. Y a otra persona, claro, si yo lo he practicado, le sale mucho más sencillo. Pero todo con práctica, constantemente puedes hacerlo. Pero es importante empezar y hacerlo de a poco. Y tener cuidado porque, ojo que la frustración es un acto de las personas impulsivas. Así que si tú eres alguien impulsivo, lo más probable es que tengas poca tolerancia a la frustración. Y ahí comienzan los descargos, los ataques de rabia, los enojos, porque te frustras muy rápido. Por eso. O sea, es importante controlar eso, porque si no te dan ataques de ira y después no sabes controlarlo y te enojas con los demás. O sea, no. ¿Por qué? No tiene sentido. ¿Para qué? O sea, ¿por qué te vas a enojar con los demás simplemente porque tú no puedes hacer algo y tú no tienes el autocontrol de lograr controlarte a ti mismo? Pero claro, padres ausentes. Es que la nueva generación está condenada a esto. Eso sí, de partida. La nueva generación sí está condenada a esto. Porque como todo es tan fácil y lo hacen todo ver tan rápido, se frustran mucho más rápido cuando las cosas no resultan como ellos quieren. Y eso va mucho por la crianza de los padres. Si tus padres no han estado ahí, no te han apoyado, no te han enseñado, no te han ayudado o te criaste prácticamente solo, obviamente tu tolerancia a la frustración va a ser compleja porque te va a frustrar muy rápido y ahí te van a dar ataques de ira y después comienza la impulsividad y montones de cosas más. Ojo que a veces pasa a ser lo ambiguo porque es como paralelo. A veces las personas que no han sido criadas por sus padres son como los más independientes y pueden hacer las cosas solos, pero eso depende de la persona. Mucho. Cada caso es diferente, así que no hagamos comparaciones. La cosa es que Tsutomu Miyazaki se sentía complejado por el hecho de que, como él se sentía inseguro porque sus manos no le permitían hacer nada, se frustraba y se enojaba, porque él sabía que sus manos eran el problema. Entonces aquí ya estaba creciendo con algo, o sea, como de a poco empezaba a deprimirse y a desmotivarse cada vez más. Pero pronto logró encontrar un refugio a todos sus complejos, y fue en las historietas y el manga. Neverland, no es de la época, no es contemporáneo, pero dice que lo coloca ahí. Que generalmente Con razón mató a todo el mundo, se puso a ver Boruto. Ya, bueno. leía hasta altas horas de la noche. Aún así, Tsutomu no descuidó sus estudios y llegó a alcanzar la mayor puntuación entre los estudiantes. Igual estudiaba, a pesar de que veía el anime y todas esas examen de cosas. ingreso para entrar en la escuela secundaria Medai Nakano. El chico dedicó gran parte de su tiempo para estudiar y logró obtener siempre altas calificaciones. Además que tenía un gran conocimiento del idioma inglés, el cual dominaba casi a la perfección para su edad. No obstante, de pronto empezó a desmotivarse por los estudios y en lugar de unirse a los grupos de estudio, se retiraba a dibujar cómics en un rincón apartado, que dedicaba tiempo y esfuerzo en esto. La condición con la cual había nacido no lo dejaba mejorar lo suficiente para alcanzar su sueño, por lo que se sentía cada vez más frustrado. Qué buen consejo da Fiore. Siempre es recomendable hablarlo con un profesional, un psicólogo. Sí, eso es verdad, para que te brinden las herramientas, porque obviamente no a todos nos han enseñado de la misma forma para poder hacer las cosas, porque a veces no sacan nada que te digan cómo son las cosas, pero no te enseñan. Yo, por lo general, siempre trato de
darles herramientas y enseñarles a usarlas. Casi siempre en los directos les explico para que lo apliquen y todas esas cosas. Hay muchos psicólogos que no lo hacen. Yo fui a psicólogo en 2 ocasiones y las 2 ocasiones que fui, a mí personalmente no me sirvió. Pero ojo, esto no descarta que yo no pueda volver a ir a ver a un psicólogo de nuevo. De hecho, es simplemente, el psicólogo es como buscar una pareja, tal cual. Necesitas buscar uno que realmente te acomode y te haga bien. O sea, que de verdad te ayude en lo que tú estás buscando. No todos los psicólogos se especializan en lo mismo y no todos tienen las mismas perspectivas de vida. Entonces, no esperen a veces que un psicólogo les cambie la vida o le arregle todo en una sola terapia, en 2, o en 3 o en 4. O psicólogos que simplemente los van a empastillar constantemente sin haber visto de partida como su tabla nutricional para saber cómo están, de todo. O sea, imagínense, si tienen su cortisol elevado a nivel extremo, ¿qué es el cortisol, hermano? El cortisol es la hormona del estrés, la que les provoca todo lo que ustedes sienten. Dani, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Pero ay, que no voy a poder a poner a hablar de temas neurológicos ahora, de vitaminas y de todas esas cosas. Sigamos viendo esto. Tsutomu planeaba inicialmente ingresar a su colegio, pensando que su buen dominio del inglés le ayudaría a quedar en aquella universidad. Sin embargo, tras su desmotivación académica, acabó en el rango 40 de los 56 estudiantes de su aula, cosa que le impidió entrar en la Universidad de Meiji. Para ese entonces, ya se había dado cuenta que su parte íntima era más pequeña de lo normal. Y hay ya problemas de autoestima por su parte íntima. Incluso dándole complicaciones al momento de orinar, lo cual ocasionaba que sus compañeros... ¿Qué pasa si usara una camiseta tuya y justo me aparece un usuario de Turbina Secolect? ¿Te imaginas? Vas caminando por la calle con la camiseta en fugatito y de pronto, de la nada, te habla un viejo y te dice: no sigas buscando, no encontrarás nada. No. ¿Te imaginas? No, tu camiseta es... No, por Dios. Qué turbio. se burlaran de él, al no tener otra opción en el Un viejo así literal se te acerca así. Absoluto cine. Tal cual. Cine, totalmente. En un 100% cine en todo su esplendor. colegio. Se puso a estudiar fotografía técnica. Contexto, yo creo que ya perdieron todo el hilo de la historia de acá, así que se las resumo rápidamente. Tsutomu Miyazaki era un chico que creció de forma insegura porque sus manos estaban como un tanto extrañas. Entonces, al tener las manos como desfiguradas, deformadas, como ustedes quieran llamarle, sé que el rostro es el que se desfigura, pero bueno, para las personas de TikTok, yo sé que lo van a entender, tenía sus manos deformes. Entonces, por esto él se sentía inseguro. Los demás niños se burlaban de él y él sentía que al tener sus manos deformes, ese era el grave problema que tenía, porque no tenía como apoyo. Y buscó refugiarse a través de ver anime y leer manga constantemente. De esta forma, Tsutomu Miyazaki se sentía mucho más tranquilo, estaba mucho más cómodo porque podía escapar de la realidad. Entonces, ahora Tsutomu Miyazaki nunca descuidó sus estudios, entonces él siguió estudiando de manera constante para poder así sentirse un poco mejor y subir su autoestima. El problema es que después se da cuenta de que su miembro es mucho más pequeño en comparación a los normales, entonces se empieza a sentir mucho más inseguro, además de sus manos, y él pensaba que estudiando inglés, quizás y teniendo diferentes tipos de talentos, de cualidades, iba a poder tener mucho más... la gente lo iba a apreciar mucho más, o sea, se iba a sentir mucho más seguro de sí mismo, pero lamentablemente esto no funcionó. Así que eso sería. En una universidad local, graduándose en 1983, para posteriormente ingresar a trabajar en una empresa que pertenecía a un conocido de su padre. Tsutomu no tenía buena relación con su familia, a pesar de que era la propietaria de uno de los rotativos más influyentes de Tokio, un periódico local, por lo que gozaba de un alto estatus social y tuvo muchas libertades y regalos materiales, algo de lo cual el joven se quejaba, diciendo que cambiaban su amor por lo material. Claro, eso igual siempre termina pasando, que los padres creen en muchas ocasiones que por haber estado ausentes con cosas materiales te pueden como comprar, y eso lamentablemente no es así. Si tú fuiste un padre o una madre ausente, o ustedes tuvieron padres y madres ausentes, y algunos ya no se hicieron responsables jamás, que es lo peor, igual es bastante deprimente al final. Pero el amor no se compra, el amor se gana con el tiempo. Dile eso a la creadora de OnlyFans, que por $5 me da mucho amor. No es cierto, amigo, no te quiere.
tu suscripción se acaba y ya no le importas nunca. ¿Qué? Eso no es cierto, hermano. No lo es, ¿verdad? Sí lo es. A su genética por nacer de esa manera, además de que sus padres eran adictos al trabajo y el rechazo de sus Típico japonés. hermanas aumentaron el sentimiento de abandono que sufría el joven. También los culpó por no Dile eso a la IA. Me dice todos los días que me ama, hermano. La IA no tiene sentimientos y no puede lograr emular eso. Simplemente te dice que te ama o que te quiere porque tú se lo pides, no porque ella quiere. escuchar nunca sus problemas, sino simplemente ignorarlo. Otra de las frustraciones de Tsutomu era la íntima, su temprano aislamiento, unido a un complejo de inferioridad. Oye, sí tengan cuidado con la inteligencia artificial, tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Llevó a generar una inmensa Ahí está, no dependan de la inteligencia artificial, recuerden que les da consejos, pero la inteligencia artificial no es un humano. No intenten solucionar todos sus problemas con la inteligencia artificial. No lo hagan, porque la inteligencia artificial no tiene sentimientos. Les va a dar una respuesta de forma pragmática y todo simplemente lo va a sacar de lo que lee, pero no tiene sentimientos. No es real. Lo que les diga, los consejos, simplemente es lo que está leyendo y se los interpreta como puedes. Pero la IA no puede emular un sentimiento, jamás. Así que no se les olvide. No lo olviden. Siempre van a necesitar un consejo de un humano. Por otro lado, hay sociópatas que obviamente tampoco tienen sentimientos, pero eso sí los logran emular. Ahí hay que tener cuidado. seguridad, la cual contrarrestó gradualmente haciéndose adicto a las películas para adultos, al hentai y cosas ilegales. Ya. Acá igual, obviamente terminó. Ven, partió con los doujins, con el hentai y con todas estas cosas, pero previamente él ya veía anime de manera constante. Entonces, de a poco empezó a generar diferentes desviaciones y esto le creó un trastorno y su realidad se terminó distorsionando. Entonces, él. Acá ya entiendo claramente a dónde va. O sea, es que tiene todos los conceptos para poder convertirse en alguien así como desquiciado. Al tener un Nunca había puesto tanta atención a la historia, jamás. A pesar de que hemos hablado de hartas cosas entre medio, me parece interesante. miembro más pequeño, tenía más apetito en la intimidad, al punto de que en la universidad solía aprovechar los partidos de tenis para fotografiar y filmar la entrepierna de las jugadoras. Pervertido. Iba a sacar fotos ya, o sea, ya se había vuelto un Después de pervertido. trabajar Simplemente por no tener la atención y estar desconectado del mundo real. Empezó a volverse un pervertido de a poco. algunos años en la imprenta y ahorrar más de 3 millones de yenes, Tsutomu se trasladó de nuevo a la casa familiar, donde compartió con su hermana mayor una habitación doble, anexada a la casa principal, cerca de los negocios de impresión de su padre. Como los padres de Miyazaki no podían estar con él, su padre intentaba compensar su ausencia con cosas materiales. Es así que le regaló un sedán Nissan Langley, pero el chico estaba sumido en una gran depresión. Claro, o sea, si ya estaba deprimido, o sea, su único escape ahí era ver fotografías de anime y todas esas cosas, porque ya todos se burlaban de él durante toda su vida. Ya creció con esto, nunca fue a ningún tipo de terapia, nadie hizo nada. Los papás le daban cosas y que con eso creían que obviamente él se iba a sentir mejor, pero lamentablemente eso nunca iba a pasar, jamás. Había pensado incluso en quitarse la vida. Claro. El joven veía un hilo de esperanza en una sola persona, su abuelo, quien era el único que no lo trataba mal, sino le enseñaba sobre la vida, lo instruía y se había convertido en un modelo a seguir para él. Pero inesperadamente, en mayo de 1988, su abuelo falleció. Esto lo dejó con una profunda tristeza, pues la única persona que mostraba empatía hacia él había fallecido. En ese momento sintió que Claro, ahí ya perdió a la única persona que lo mantenía estable. Eso pasa, ojo con eso. Hay personas que si llegan a perder a su pareja o llegan a perder a un amigo o cualquier cosa, como que se estabilizan y como que caen en un caos muy diferente, así como muy mal. Yo conocí a una persona que cuando su madre murió, él cambió así, pero se perdió. Dejó de ser una persona. Entonces ahí dejó de ser una persona normal, porque literal dejó a todo el mundo, o sea, como que se aisló y se fue. No buscó ayuda, no buscó nada, simplemente se perdió.
Y de hecho nunca supe más de él tampoco. Y éramos muy buenos amigos. Estamos hablando de hace muchos años atrás, la verdad. Pero es verdad, alguien siempre en tu vida pasa a ser como un cable a tierra. Alguien que te mantiene como estable. Y es triste eso, ¿no? Porque si pierdes a esa persona, como que pierdes mucha estabilidad. Bueno, dependiendo que si la persona te hace bien o te hace mal también. Ojo con eso. Es muy importante ser consciente igual de eso. Que algo dentro de él se quebró y no volvió a ser el mismo. Tras la cremación de su abuelo, ingirió parte de sus cenizas para encarnarlo en alguna forma y sentir que era parte de él. Para ese entonces... Ya claramente se empezó a tener sus propias creencias y con eso creía que podía tener algo en particular. Cada quien tiene sus creencias, hasta cierto punto de estilo. Y lo sabemos, somos conscientes de todo eso. De que creen que si hacen tal cosa, pueden tener tal cosa. Sé que es redundante, pero para que lo entiendan. De cierta persona, pero igual. Sotomu se encontraba muy perturbado y no sabía cómo llenar aquel vacío que su abuelo había dejado. En una ocasión trató de espiar a una de sus hermanas mientras se bañaba, pero al ser descubierto la golpeó en la cabeza, algo que repitió con su madre cuando ésta se puso... Imagínense ya a dónde va el nivel de querer ver una mujer, que la única mujer que pudo llegar a intentar a ver fue su propia hermana, y cuando su hermana lo descubrió viéndola, el tipo va y la golpea en la cabeza, golpea a su propia hermana. le pidió que trabajara más y viera menos anime. Ante esto comenzó a portarse muy agresivo y su conducta cambió radicalmente. Claro, ahí empezó a ponerse mucho más impulsivo porque empieza a culpar a los demás, porque todos son el problema, menos él. Como siempre lo criticaron, le dijeron cosas y nunca buscó ningún tipo de ayuda, ya empezó a trastornarse y a tener rasgos psicopáticos, de a poco, de a poco. Pasó de ser un chico trabajador y buen empleado a un sujeto agresivo. Bueno, un trabajador y buen empleado, porque al final creía que de esa forma iba a poder lograr obtener aprobación. Entonces, simplemente una persona que creció con mucha inseguridad. La careta de aquella persona amable e inofensiva había quedado atrás, y es así que con el pasar de los días surgió el verdadero monstruo. Por las tardes, se la pasaba observando a las niñas jugar en los parques, fantaseando con tenerlas y fotografiándolas. De esta manera llegó el 22 de agosto de 1988. Eran poco más de las 3 de la tarde, un día soleado, cuando se cruzó con Mary Kono, una pequeña de 4 años que atrapó su atención. Aquella tarde la niña salió de su casa, ubicada en el complejo de apartamentos Uruma, en Saitama. Ella supuestamente iba a jugar con una amiga, pero ya eran las 6:23 de la tarde. ¿Qué hace una niña de 4 años afuera a las 6:23 de la tarde? Igual, sabemos que estamos hablando de otra época, pero aún así igual. Yo jamás dejaría que mi hija de 4 años esté afuera en la calle. Nunca. Siempre bajo supervisión. No podría. Imposible. Si tuviera una hija. O un hijo. Nunca, jamás. No regresaba, por lo que su padre llamó a la policía para notificar su desaparición. Por eso, Mari de hecho, estaba... si ustedes han visto, siempre como que las lolis en Japón, como que siempre andan como... Bueno, en el anime me refiero a lolis. No me refiero a niñas reales como tal, porque no sé si es así en Japón de verdad. Pero por lo menos sé que en los animes, los personajes de lolis andan como con una alarma siempre. Y como que constantemente los japoneses siempre hacen chistes de eso. Es como que son como medio extraños, que los japoneses son muy pervertidos. Va caminando en medio del complejo de apartamentos, cuando de pronto un Nissan Langley se detuvo cerca y el vidrio del conductor se bajó y un hombre joven de mirada apacible le preguntó: ¿no te gustaría ir a un lugar más fresco? Así que Mari asintió con la cabeza. Pero si es una bebé, pues obviamente no, si los padres no le han dicho nada, que se escape o que tenga cuidado, que no vaya con desconocidos. Con una niña de 4 años. De 4 años, imagínense. Y subió al vehículo del desconocido. Qué distorsionado, realmente, o sea, esto no tiene ningún tipo de justificación más allá de eso, de todas las crisis y todo lo que haya vivido, no respalda que se convierta en una mala persona o sus malas actitudes. Jamás, nunca, nada. Tus experiencias no justifican lo mala persona que eres. Para que lo sepan. Eso se le aplica a muchas personas también.
que todo lo que viviste no justifica lo mala persona que eres. Y es verdad, no puedes buscar una justificación. Jamás. Nunca vas a tener una justificación. Simplemente te convertiste en alguien malo y eres una mala persona. Pero todo lo que viviste no justifica lo malo que eres. Tsutomu avanzó hasta el oeste de Tokio. Justo antes de llegar al puente Musashino, Tsutomu giró a la izquierda, en dirección a Itsukachi. Díselo a mi ex, por favor. Sabes que los primeros que dicen eso son los que más han hecho más cosas. Así que cuidado ahí. Tendríamos que hablar con tu ex porque a veces uno es el villano de la historia mal contada. Así que uno no lo sabe. Yo probablemente de mi ex pareja podría ser el peor villano del mundo. Y yo sé que no es así. Sé que no es así. Pero podría ser el peor del mundo. Sí, a veces uno termina siendo el villano de una historia mal contada. Yo no puedo decir que mal persona, que cosas así, no, porque simplemente no vale la pena. Pero siempre las personas que dicen mi ex es la mala, o mi ex fue mala, o mi ex tal cosa, casi siempre son ellos mismos. Por eso yo ya no creo en ese tipo de personas, porque terminan siendo el mismo problema. Yo tuve una relación, no me gustó, no fui feliz, sé que no fui el problema, sé que ella tampoco, no funcionó y ya está, se acabó, es todo, terminó, por suerte, fin. Pero ya, no necesito buscar malos ni nada de eso. Soy consciente, obviamente, de algunas cosas que no estuvieron bien, pero no por eso tengo que estar como criticando y todas esas cosas, porque no. Sé que hay casos extremistas, la verdad, pero ahí depende de la persona, donde ya no hay justificación. Pero es bueno tener siempre ambas perspectivas. Así que hay que tener cuidado. Quizás tú lo dices de chiste, pero ojo ahí. Para ese instante ya había transcurrido 1 hora. El chico se detuvo en un estrecho camino de tierra, en medio de los bosques que rodeaban la central de Saitama, y la llevó por una zona boscosa. Se bajaron del auto y caminaron hasta un sendero montañoso rodeado de árboles durante 20 o 30 minutos, hasta llegar a un desolado... Acá se nota que él se trastornó con el anime que vio. Es como evidente que de a poco le empezó a gustar menores de edad constantemente. A pesar de que ustedes saben que los personajes de anime, por lo menos todas, se ven así, son como niñas de 4 o 5 años. O sea, para que ya él, en su propio mundo de fantasía, siga viendo solamente menores de edad, terminó trastornándose y llevándolo a la vida real. Porque eso pasa, tarde o temprano pasa. Sendero. En este punto la pequeña Mari estaba tan cansada y asustada que comenzó a llorar, a lo que Miyazaki entró en pánico y no sabía qué hacer. Así que pensó que debía asesinarla. Para ello colocó sus manos en el cuello de la niña, hasta que ésta dejó de respirar. Una vez viendo que ya no se movía y que su cuerpo estaba inerte, procedió a quitarle todas sus prendas y comenzó a acariciarla con lascivia y abusar de ella. Después de lograr su cometido, la arrastró hasta un lugar donde no pudiera ser vista, no sin antes llevar consigo las ropas de la pequeña. Luego de esto, regresó a su auto sin sentir el más mínimo remordimiento. Qué mal, ya estaba totalmente trastornado este tipo. Ya no había nada que hacer, se había vuelto loco, estaba desquiciado. Imagínense matar a una niña pequeña de 4 años, que no le hizo nada. Ya entendemos el trasfondo y todas las cosas, pero no tiene ningún tipo de justificación. Jamás. Él buscaba hacer eso. Y simplemente por una maldita casualidad se llegó a topar con esa pobre niña. Qué mal. Qué triste. Por otra parte, la policía recién iniciaba la búsqueda de Mari. Los patrulleros de la zona sacaron sus altavoces y advirtieron a los padres del peligro de no mantener vigilados a sus hijos en todo momento. Pasaron las horas y no había rastro de la menor. La búsqueda se extendió por semanas y no pudieron hallarla. Semanas después del primer ataque, el día 3 de octubre, Miyazaki transitaba a bordo de su vehículo cuando de pronto vio a una pequeña de 7 años llamada Masami Yoshizawa caminando al borde de una carretera cerca de la prefectura de Saitama. Al igual que su primera víctima, la convenció de subir a su auto para dar un paseo y se dirigió al mismo lugar alejado. Una vez que la llevó ahí, mientras caminaban, Tsutomu la tomó desprevenida y comenzó a apretarle el cuello, pero esta vez actuó sin demora y repitiendo sus mismos pasos. Una vez perpetrado el abuso,
se llevó un gran susto cuando el cuerpo de la pequeña se estremeció súbitamente. Aterrado corrió a su auto y tomando las ropas de la niña se fue de aquel lugar. Con 2 niñas desaparecidas, las autoridades de Japón desplegaron un gran movimiento policíaco. Grupos de búsqueda locales se repartieron por toda la zona y pronto la cara de Masami apareció en cientos de carteles emitidos por la policía. Sabían que estas desapariciones no eran muy comunes en aquella localidad y tampoco estaban relacionadas a la yakuza, la mafia japonesa. Además, el hecho de no encontrar los cuerpos los ponía en una encrucijada poco usual. De este modo, comenzaron una búsqueda más exhaustiva que terminó entrevistando a más de 2,000 residentes locales. A pesar de esto, no encontraron ninguna pista. El 12 de diciembre, Erika Namba, de tan solo 4 años. Otra niña más de 4 años. Imagínense, primero pasó con una de 4, después se pasó a una de 7 y ahora otra más de 4. Lilian, muchas gracias. ¿Qué hizo? Lolilel ha donado 1,000 pesos. Yo estuve con alguien con la cara parecida al de... Uf. Regresaba de jugar de la casa de su amigo cuando Sotomu la subió por la fuerza a su vehículo. A pesar de las lágrimas de la pequeña, no se detuvo y condujo hasta el Ya área. estaba mucho más agresivo y como que le empezó a dar como sed de sangre. Buscaba cada vez más. Ya le daba igual si la niña lloraba y todo eso, llegaba y la subía simplemente. De aparcamiento de la casa de la joven naturaleza en Naguri. En cuanto el agresor estacionó el auto, obligó a la pequeña a pasarse al asiento de atrás y quitarse la ropa. Una vez hecho esto, empezó a fotografiarla con luz estreboscópica hasta que otro coche pasó cerca, iluminando momentáneamente el rostro de Sotomu, provocando que Erika llorara de nuevo, cosa que enojó a Miyazaki, el cual la estranguló hasta privarle de la vida. Una vez que la asesinó, envolvió su cuerpo cuidadosamente en una sábana, la ató de pies y manos y la puso en la cajuela de su auto. Posteriormente se deshizo de la ropa dejándola en el bosque, cerca de donde perpetró el crimen, y se deshizo de Erika, a unos 50 kilómetros de su casa. Uy, bastante. Para lejos. ese entonces, 50 kilómetros igual. Lejos de la casa de la pobre niña. parecía más confiado y se volvía más arrogante, porque la policía aún no lo atrapaba. Al día siguiente, Namba fue encontrada gracias al despliegue de más de 500 elementos policiales que exploraron el bosque en busca de alguna pista. Ahora tenían la certeza de que se trataba de un asesino en serie que atacaba cerca de la prefectura de Saitama. Además, Claro, ya lo las estaban familias de campeando. las víctimas dijeron a la policía que habían recibido algunas llamadas inquietantes muy inusuales, en donde la persona al otro lado de la línea únicamente respiraba agitadamente. Aquella persona era capaz de llamar durante varios minutos insistiendo para que le contestaran, solo para emitir ese incómodo silencio. Incluso las familias habían... Lo peor de todo es que ya el tipo estaba totalmente distorsionado. O sea, imagínense que llamaba a la familia y se ponía solamente a respirar, nada más. Como va acá, que cada vez la decadencia hacia la locura, constantemente. habían recibido unas postales haciendo alusión a sus hijas fallecidas. El 6 de febrero de 1989, el padre de Mary Connor recibió una caja con restos humanos calcinados, 10 dientes de leche, sandalias, No, pantalones... qué grotesco. Ya el tipo de a poco cada vez hacía cosas peores. Y lo peor de todo es que se burlaba de la familia. O sea, mandándole los dientes de la niña, no. y ropa interior de una pequeña, además de una hoja de papel que decía Mari, hueso. Lilian, muchas gracias. Lolilel ha donado 2,500 pesos. Info, me equivoqué, voy a llorar. El vídeo que yo quería que vieras era de Jordi Wild, no X de bueno, ¿te puedo pedir otro? Después, con esta donación. Sí, sí puedes. Pero tú dijiste el criminalista nocturno. Lo escribiste, yo lo leí. Por eso estaba viendo el criminalista nocturno. Te equivocaste. Cremación. Tienes que decirme cuál otro. Anótalo acá para tenerlo después para verlo. Sí, pero era narrado por Jordi Wild.
No, si ayer dijiste del criminalista nocturno. investigar, De hecho, la donación que mandaste decía, es del criminalista nocturno. Porque si no hubiéramos visto el de Jordi. probar. Aquella caja enviada desató una gran investigación, Ah, te equivocaste. Ah, ya. pues provocó el alboroto social. Pero se tenía la duda de si ¿Pero qué quieres que veamos la versión de Jordi Wild? Es más corta igual, ¿no? los restos eran de Mari, por lo cual 4 días después el perpetrador, en un gesto de arrogancia, envió una ¿O carta quieres que veamos otro caso? confesa de 3 páginas, en donde adjuntaba una foto de la víctima. Que quizás Jordi Wild cuenta otros datos, o sea, no hay problema en que lo veamos. En una parte del escrito decía: puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa. Hice todo, desde el inicio del incidente hasta el final. Vi la conferencia de prensa de la policía, donde dijeron que los restos no eran de Mari. Ante las cámaras, su madre dijo que el informe le dio nuevas esperanzas de que su hija aún podría estar viva. Supe entonces que tenía que escribir esta confesión para que la madre de la niña no siguiera esperando en vano. Lo repito, los restos son de Mari. La carta estaba firmada por Yoko Imada, que hacía alusión a un Es su donación. Usted elige, señora, señores. juego de palabras Lol, que Lilel. decía: ahora te diré. Aquel escrito causó gran controversia, pues no se sabía si era Señere. verídico, y aún existía la esperanza de encontrar a Kono. La carta fue examinada por peritos en caligrafía, pero no lograron O sea, encontrar podemos ver la versión de, obviamente, de Jordi Wild. No hay problema, porque igual puedes tener otros datos diferentes. nada relevante, así que tomaron la decisión de imprimir la confesión y entregarla en cada hogar de las zonas donde vivieron las víctimas, Claro, para reconocer la letra. para ver si alguien podría identificar la letra. Claro. A pesar del esfuerzo de las autoridades, no se encontró ninguna pista. Hasta este punto de la investigación, no estaba ni cerca de detener a alguien. El 11 de marzo, los padres de la pequeña decidieron efectuar el funeral de su hija. En efecto. Los restos devueltos del asesino habían perdido toda esperanza y estaban devastados. Cuando estos regresaron del funeral, se llevaron la enorme sorpresa del hallazgo de una segunda carta, en la que describía los Otra cambios carta más. físicos que la víctima había tenido desde efectuado el crimen. Meses después, Sotomo estuvo a punto de ser detenido. Esto luego de que el 1 de junio estaba observando a las niñas jugando cerca de la escuela primaria Akiyama. Convenció a una de ellas para que se dejara fotografiar por debajo de la falda. Mientras hacía esto, algunos vecinos lo vieron y comenzaron ¿Cómo? ¿Convenció a una niña para que se dejara sacar una fotografía debajo de la falda? Estaba observando a las niñas jugando cerca de la escuela primaria Akiyama. Convenció a una de ellas para que se dejara fotografiar por debajo de la falda. Ah, convenció a una niña pequeña. Mientras hacía esto, algunos vecinos lo vieron y comenzaron a perseguirlo. Desafortunadamente logró escapar y no supieron de quién se trataba. Pero en aquellos días Miyazaki estaba muy ansioso. Es así que solo 5 días después encontró a Ayako Onomoto, de 5 años de edad, cerca de la bahía de Tokio. La niña jugaba sola y Sotomo se le acercó y la convenció de dejarse fotografiar. Decenas de fotos le fueron tomadas aquella tarde. La chica hasta que pasó de un 44 momento días en a el otro, infierno. La Ya. convenció de ir a su auto para Es la chica que pasó 44 días en infierno. Ah, Junko Furuta. Este caso es muy fuerte. Tiene hasta un manga, ¿sabías? tomarle más fotos al interior del mismo. La niña Yo ino- leí el manga hace muchos años y tiene hasta un live action también, el cual también lo vi porque investigué el caso igual en su momento porque sí me pareció bastante traumatizante el caso. inocentemente aceptó ir Sí, con el es fuerte el caso, la verdad. No me molesta verlo, la verdad, porque igual es interesante. Pero sí es bien fuerte. Es muy triste, de hecho. desconocido. Este le dio un palo de goma para que posara, pero la infante, al ver las manos deformes de Sotomo, hizo un comentario que el sujeto no tomó nada bien, pues ante el comentario se llenó de ira y se puso unos guantes y exclamó: esto es lo que sucede con los niños que dicen cosas así. Habiendo dicho esto, la tomó por el cuello hasta que la asfixió.
Cuando se dio cuenta que ya no se movía, siguió pateándola durante unos 5 minutos. Finalizando el ataque, la envolvió en una sábana y la subió a la cajuela de su auto. Esta vez no la llevó al bosque como acostumbraba, pues estaba tan molesto que se llevó el cuerpo a su apartamento, donde esperó 2 horas. Lo puso en una mesa, le quitó la ropa y comenzó a tomarle fotografías con una cámara que había alquilado. Imagínense los policías que se toparon con esto, con las fotografías de todas las cosas que él hacía, de todos los crímenes. Solo minutos antes, y a filmarse mientras se estimulaba. Luego de saciarse, la ató de manos y pies y esperó durante un tiempo para que se hiciera de noche y pudiera sacar el cuerpo para colocarlo en la cajuela de su auto, pero por alguna razón no lo hizo y lo dejó al interior de su apartamento. 2 días más tarde, el olor se hizo insoportable. Sotomu sabía que debía deshacerse del cuerpo, así que le cortó la cabeza, las manos y los pies, dejando el torso en un baño público del cementerio de Hano. Pero Imagínense para la gente que se llega a topar con eso. ahí no terminó todo, pues al regresar prendió fuego y comenzó a cocinar las manos de Notomo para finalmente Cocinar las manos de una niña de 5 años. devorarlas. Ya, y se las come. ¿Se volvió caníbal igual? No me acordaba de esto. Los demás restos los arrojó a una colina del bosque de Mitakeyama, a unos 230 metros de su casa. Aquello había sido algo arriesgado, pues la policía podría encontrar los restos muy fácilmente, por lo que 2 semanas después del crimen fue a la colina y recolectó los restos para meterlos en una bolsa que guardó en su habitación. En su locura, quemó la cabeza y las extremidades, incluyendo la ropa y las sábanas que había utilizado para envolverla anteriormente. Al final, terminó esparciendo todo nuevamente en el bosque. 5 días más tarde, la policía encontró el torso de Ayako Nomoto. Esto luego de confirmarse su identidad a través de los exámenes forenses. El 23 de julio de ese año, Sotomu andaba en busca de su siguiente víctima. Fue así que logró encontrar a 2 hermanas que jugaban cerca de un lavado público en Achioji, tras lo cual detuvo su coche y se bajó. Se acercó a las hermanas y trató de convencerlas para que se dejaran. Cada vez buscaba atrapar a más niñas, imagínense. Ya llevaba 4, ya había matado a 4 niñas. Fotografiar. 2 de 4 años, una de 7 y una de 5. En un momento, la hermana mayor escapó y dejó a su hermana jugando cerca del río y fue en busca de su padre. Minutos después, el progenitor de la pequeña regresó al lugar para llevarse a su hija y se encontró con la desagradable presencia de un sujeto que estaba tomándole fotos a su hija en su parte íntima. Furioso, aquel hombre empujó al sujeto y lo tiró al suelo, pero este de inmediato se levantó y comenzó a correr hacia el río. A pesar de haber escapado, recordó que había dejado su auto estacionado, así que horas después volvió en busca de su vehículo, sin darse cuenta que la policía lo estaba esperando. En cuanto llegó al lugar, fue emboscado por los oficiales, quienes lo detuvieron de inmediato por actos indecentes. La sorpresa vino cuando 17 días después declaró haber asesinado a 4 pequeñas. Primero confesó haber privado de la vida a Ayako Nomoto, cuyo cráneo fue hallado al día siguiente de su confesión en las colinas de Okutama. También confesó el asesinato de Erika Namba y el de Mari Kono, de los cuales los videoclips de sus atrocidades fueron encontrados en su habitación. Sé que lo peor de todo es que tenía videos. Las grababa todo lo que hacía. Y esto ya pasa a ser un acto de necropedo. Imagínense, necropedo. Son 2 desviaciones mezcladas en una sola. Además que igual también es un poco de hardcore, porque igual, bueno, primero les quitaba la vida. Así que igual no contaría como un video snuff como tal, sino que ya es necro y pedo. 2 desviaciones mezcladas en una sola. Qué horrible. Pero siempre les he contado eso, las desviaciones se mezclan. ¿Sabían que en Second Life hay mapas donde la gente hace cosas con niños, hace cosas más 18 con niños sin vida? Junto a decenas Pero eso no lo he de mostrado todavía. grabaciones. Finalmente, los restos Creo de que vimos unas capturas solamente, pero hay gente que recrea eso, o sacrifica avatares de niños y cosas así. Masami Yoshizawa fueron encontrados. El caso de Sotomu Miyazaki fue conocido por la prensa como los crímenes del otaku,
los cuales causaron el terror de la población durante mucho tiempo. El padre de Tsutomu se negó a pagar la defensa legal de su hijo por razones morales, pues consideraba que los actos de Miyazaki habían traído deshonra a la familia. Obvio, El progenitor demasiado. del chico no soportó esto y se sintió devastado por los crímenes de su hijo, que al final terminó quitándose la vida. Ah, se suicidó. Nadie podía comprender por qué este sujeto El padre se suicidó, ¿verdad? No capté bien. habían traído deshonra a la familia. El progenitor del chico no soportó esto y se sintió devastado por los Claro. crímenes de su hijo, El padre se... que al final terminó quitándose la vida. Nadie podía comprender por qué este sujeto había actuado de tal manera. Por esa razón fue sometido a una serie O sea, igual como que se puede comprender por viendo la trayectoria de él. Como que igual se entiende que se empezó a volver loco desde siempre, o sea, desde niño. Creció con todas estas carencias. Y claro, de a poco empezó con traumas, trastornos y cada vez fue empeorando mucho más. Hasta que un momento de la nada como que se distorsiona y como que pierde el sentido de la realidad y empieza a vivir en su propio mundo. Recordemos que hay personas que no viven en el mundo real y eso hay que ser conscientes. Cada quien vive en su propio mundo, eso es cierto, pero también existe algo que se llama realidad y sentido común y es algo que todos tenemos que ser conscientes. O sea, siempre está tu realidad y obviamente está la realidad, cómo funciona el mundo real. Y hay personas que no lo entienden en muchas ocasiones, como que, oye, hay cosas que de verdad es tener sentido común, ser consciente, porque son cosas que obviamente están mal, que tienes que tienes como un sentido de razón, como integrado dentro de ti, que sabes que hay cosas que no puedes hacer, porque hay montones de cosas que no haces, siempre. Por ejemplo, tú sabes que si ves un gato en la calle, que está acostado, no lo puedes llegar y golpear. ¿Por qué lo vas a golpear? Ni aunque sea tu gato, ni aunque no te gusten los gatos, no lo vas a hacer, porque sabes que está mal, de forma inconsciente. No puedes hacerlo. Sabes que no. Eres consciente de eso. Y eso es porque el mundo real como tal sabe que está mal, que no tienes que hacerlo. Pero hay personas que literalmente como que no tienen conciencia propia, ni sentido de nada. O sea, como que no... Viven en un mundo de fantasía totalmente irreal. Como que no distinguen la realidad. Y eso sí, ya pasa a ser mucho más turbio. de evaluaciones psiquiátricas por parte de un equipo de psiquiatras de la Universidad de Tokio, Así que mismos que concluyeron que Tsutomu sufría de trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia extrema. Aún era consciente de la Trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia extrema. Imagínense cuántas voces debe haber tenido en su cabeza diciéndole montones de cosas, porque igual él intentó ser normal, pero al final no pudo. Y como cada trastorno no se trató, gravedad moral y de las consecuencias humanas de sus crímenes, por lo cual se dictaminó que era claro, hay personas que perciben cosas de forma normal, pero no lo son. Eso es cierto también. Muy buen punto. responsable de sus actos. De este modo fue declarado culpable de 4 crímenes y se le condenó A la muerte, horca. ¿o no? Sí. Sin embargo, En Japón tenía eso. durante años intentó reducir su condena a cadena perpetua. Incluso solicitó que le aplicaran la inyección letal en La lugar eutanasia. del ahorcamiento. Pero todos sus No, esfuerzos me por la hacía reducción sufrir. fueron en vano. Miyazaki nunca mostró arrepentimiento Claro, y su no vida se en prisión arrepintió. siguió siendo la misma. Se dedicó a leer manga, leer cómics y ver películas de anime en una pequeña televisión que le regalaron. Qué mal. Vivía exactamente igual que afuera, solamente que estaba encerrado. Nada cambia. Hikikomori, literal. Todo terminó para Tsutomu Miyazaki el mes de junio de 2008, cuando luego de ratificada su condena, fue enviado a la horca junto a 2 criminales más, ya que se consideró que el chico no tenía ningún trastorno mental y simplemente había decidido hacer el mal. Ven, al final como que no tenía trastorno mental, así según lo diagnosticaron, como que simplemente se volvió loco. Cuando luego de Él decidió ratificada hacer su el mal, condena, era consciente. fue enviado a la horca junto a 2 criminales más, ya que se consideró que el chico no tenía ningún trastorno mental y simplemente había decidido hacer el mal. ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal, qué mal! O sea, no tenía ningún trastorno mental, sino que decidió hacer el mal. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía
Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de este... Oye, que dicen que estaba leyendo que decían que estaba ¿cómo se llama esto? Que tenía otra personalidad que se llamaba Ratman. No sabía eso.